Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más de su canal litúrgico, Misterio de Fe, que semana tras semana llega a ustedes para traerles contenido nuevo que les permita seguir formándose y conociendo nuestras celebraciones cultuales. Vamos a pedirles que se suscriban a este canal y activen la campana de notificaciones. Compartan el material, el contenido de estos videos para que más hermanos sigan conociendo mejor nuestra práctica de la fe, nuestra liturgia y el sentido de los distintos ritos que realizamos. Les invitamos de igual manera a conocer nuestros otros dos canales, el canal espiritual, donde compartimos catequesis de esta índole, Santo Debo Ser, y nuestro canal doctrinal, donde van a encontrar contenido apologético, bíblico, doctrinal, que se llama Creo, Señor, Yo Creo. Entonces, para que también se puedan suscribir a esos canales y estar pendientes del contenido que por ahí compartimos por ese medio. Les recuerdo que tenemos nuestra página en Facebook, @WalterFajardo20, donde ustedes nos pueden seguir. Ahí también compartimos de vez en cuando algún material extra que les puede ayudar en su formación. Al final, pues, en cada uno de estos videos, en la descripción, usted va a encontrar las ligas para estos distintos canales, estas distintas plataformas, y que puedan, pues, serle de utilidad. Vamos, con el favor de Dios, a comenzar esta sesión poniéndonos en la presencia de nuestro buen Padre. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, sabiéndonos los más indignos y pecadores, venimos ante tu presencia a darte gracias, a bendecirte, a alabarte y glorificar tu nombre, porque nos permite reunirnos una vez más para continuar nuestro proceso formativo en el ámbito litúrgico. Te pedimos, Señor, que estos contenidos que aquí compartimos puedan ser de mucha utilidad para los hermanos en la fe, para nuestro crecimiento personal y también para la comprensión de nuestra liturgia, para bien de la comunidad cristiana, Señor. Te rogamos que venga del cielo el auxilio del Divino Espíritu, que dé discernimiento, ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, para comprender estos contenidos y aplicarlos a nuestra vida. Que los ruegos de nuestra dulce Reina, Madre y Señora, la siempre Virgen María, de todos los santos y los ángeles nos alcancen de ti, Señor, las gracias que necesitamos para perseverar en este camino de perfeccionamiento cristiano. Ayúdanos, Señor, con tu gracia, para que nuestra vida entera sea una total alabanza a tu nombre. Te lo pedimos, Señor, a ti que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purissima, sine labе concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Queridos hermanos, vamos a continuar entonces esta catequesis que venimos impartiendo sobre el decoro en nuestros templos, y nos estamos situando en los distintos espacios. Hemos hablado de los templos en general, hemos hablado también en la disposición antigua del altar dentro de nuestros templos, posición que sigue vigente con su sentido litúrgico, muy rico en simbolismo, esta orientación hacia el este. También hemos hablado ya
de la división de nuestros templos en la parte de las naves donde se sitúa la asamblea y la parte del presbiterio, la zona del santuario, la parte más sagrada de nuestros templos. Dentro de esta zona, el presbiterio, estamos desarrollando el contenido que tiene que ver con elementos que se encuentran en él. Sabemos que hay distintos elementos, la sede, el altar, el ambón, etc. Y nos estamos centrando en cada uno de ellos. Estamos desarrollando particularmente la temática sobre el altar. Ya hemos visto la estructura del altar, cómo debe ser construido, qué materiales pueden ser empleados, la forma que puede tener, cuando es móvil, cuando es fijo. Hemos hablado en la sesión anterior de los manteles que recubren el altar y las reliquias que se colocan en el altar, de todas estas características que deben tener estos manteles y estos elementos. Ahora vamos a continuar hablando sobre más elementos que tienen que ver con el altar. Miren cuánta cosa, parece mentira, pero hay un conocimiento amplio que nosotros debemos manejar para entender un poco el porqué de las cosas en nuestras iglesias. Y pues continuaremos desarrollando estas temáticas sobre los demás elementos. Hay que hablar aquí de otras cositas que es importante también hacerlas notar, por ejemplo, los candelabros. Vamos a hablar del sentido de ellos también. Pero hoy quiero, en continuación con el tema de los manteles, hablar sobre el antipendio del altar. El antipendio, también conocido como el fronti o el frontal del altar. ¿Qué es esto? ¿Cómo se usa? ¿Verdad? ¿Qué color debe ser? Entonces, esto es importante que también lo conozcamos, para que si estamos prestando un servicio en la pastoral litúrgica de nuestra parroquia, podamos pues arreglar nuestros altares como es apropiado, como es debido, como nos lo sugiere la iglesia en su tradición, en su praxis litúrgica, para que así pues enriquezcamos más las ceremonias de nuestra iglesia y dignifiquemos más las ceremonias. El frontal, llamado antipendium, o también pallium altaris, el palio del altar, es un accesorio que cubre todo el frente del altar desde la parte inferior de la mesa. Recuerden que siempre aclaramos que mesa es la tabla superior que se coloca en el altar. Las bases, las columnas están por debajo. La mesa es la parte superior que preferiblemente debe ser de piedra. Entonces, repito la idea, es un accesorio que cubre todo el frente del altar desde la parte inferior de la mesa. Entonces no se coloca el frontal por encima de la mesa y desde ahí cae al suelo, sino que se coloca debajo. Ahí ya voy a explicar un poco cómo se va a colocar. Y este palio del altar o antipendio debe caer hasta la predela del altar. La predela es la base del altar. Y desde la esquina del evangelio al lado de la epístola, ya he recordado que antiguamente entre los elementos que se disponían en el altar está el misal, desde donde se leían las oraciones, el evangelio y la palabra de Dios, y que la lectura de la palabra de Dios, que eran sobre todo las epístolas, tenía lugar a la derecha del altar, y a la izquierda se hacía la lectura del evangelio, y dentro de la misa había este movimiento desde una esquina a la otra para simbolizar también esta predicación evangélica de Cristo por todos los lugares, ¿verdad? Donde Cristo se desplazaba a predicar el evangelio. Entonces, en pocas palabras, se está diciendo que el antipendio debe cubrir desde la parte inferior de la mesa hasta la parte de abajo del altar y de una esquina al otro. Queda totalmente por enfrente. Vamos a colocarles algunas imágenes sobre esto del antipendio para que ustedes puedan irlas viendo y comprendiendo mejor qué cosa es. Voy a pedirle a nuestra hermana Fer, que nos está acompañando, que ella pueda mostrarnos en su pantalla lo que es el antipendio. Si ponen grande la imagen, por favor, al estilo presentación. Aquí estamos viendo en nuestras pantallas pues un altar donde está colocado un antipendio de color blanco. Lógicamente, un altar que por la disposición de los elementos que se ven en él no está en uso de forma directa, sino que pasa a ser uno de estos altares que, como comentábamos en las sesiones anteriores, pues por su estructura no permite la adecuada celebración de la liturgia Novus Ordo. Entonces sí se arregla, sí se decora, pero no se utiliza ahorita para la misa. Por ello vemos que encima del altar se han colocado las flores,
cosa que en un altar en uso no debe ser así, ya lo vamos a mencionar más adelante. Lo que quiero que observemos en este altar, en esta imagen, es que está colocado un antipendio hermosamente decorado, de color blanco, y su caída, como estamos diciendo, viene desde la parte inferior del altar, de la mesa, hasta la parte de abajo y de una esquina al otro, de forma tal que queda cubriendo únicamente al frente. Y al tener antipendio, vemos la caída de los manteles, como lo hemos explicado, a los laterales. Cae el mantel superior a los laterales del antipendio. Se puede ver perfectamente el mantel a los lados. El origen probablemente de esta pieza se puede remontar a las cortinas o los velos de seda o de otro material precioso que colgaban sobre el espacio abierto debajo del altar para preservar las urnas de los santos, por lo general depositadas ahí. Más tarde, estas cortinas se convirtieron en un pedazo de colgadura que cubría todo el frente del altar y era suspendido de la mesa del altar. Entonces, ¿cuál es el origen que puede tener esta pieza de tela que se ocupa con este fin litúrgico? El origen remoto, pues, es el cortinaje con el que se tapaban estas urnas que contenían las reliquias de los santos. Muchas de estas reliquias eran expuestas a veneración de los fieles, quedaban expuestas. Entonces, una forma de protegerlas de la intemperie, una forma también de mostrar respeto y la santidad de las mismas, como siempre ha hecho la Iglesia, que cubre con un velo todo aquello que considera sagrado. Entonces, eran tapadas estas reliquias con las cortinas. Las reliquias se colocaban ahí bajo el altar. Usualmente ahora se le coloca una protección de cristal a estas reliquias, sobre todo cuando son cuerpos completos de los santos que están expuestos a la veneración de los fieles, pero nada obsta a que estas cortinas puedan seguir siendo ocupadas. Sin embargo, han sido en su mayor parte reemplazadas por esta pieza litúrgica. Se prohíbe el uso de un frontal que cubra solo una pequeña porción del frente del altar, según lo estipula la Sagrada Congregación de Ritos el 10 de septiembre de 1898. Si se va a poner un antipendio, debe tener el tamaño completo del frente del altar. No puede ser solo para la parte de en medio o solo para las partes laterales, tiene que ser que cubra completo el espacio que hemos descrito. Si el altar está colocado de manera que el pueblo puede ver su parte trasera, esa parte también se debe cubrir con un antipendio. Esto pasa sobre todo con los altares de algunas basílicas, como la Basílica de San Pedro, o de algunas catedrales que tenían la estructura de cruz latina. Entonces la parte posterior del altar también puede ser vista. Entonces se colocaba también el antipendio por detrás, de forma tal que quede cubierto ambas caras del altar, y el mantel superior, pues, que cuelga a los lados, cubre la parte de los laterales. Esta prohibición, o mejor dicho, esta colocación del antipendio en la parte de atrás, también estaba normada en el antiguo ceremonial de los obispos. El material del antipendio no está prescrito por las rúbricas. Vamos a colocar otra imagen para que la miremos, hermana Fer. A veces estos antipendios se hacen de metales preciosos. Por ejemplo, ahí tenemos un antipendio posiblemente de plata, como lo están viendo ustedes, metal precioso, tiene una estructura bellísima, con un labrado maravilloso que representa figuras o de Jesús o de algún santo. Pues no se aprecian muy bien las figuras por la calidad de la imagen, pero sí solían ser las representaciones iconográficas que se plasmaban en ellos. Entonces su material no está prescrito por las rúbricas. A veces se hace de metales preciosos, adornados con esmaltes y joyas, algunas veces de madera, pintado, dorado, estampado en relieve, y a menudo con cristales o tela de oro, de terciopelo o de seda bordada, y en ocasiones enriquecido con perlas. Antipendios de esta naturaleza lo hemos podido ver en algún momento en las grandes ceremonias papales, en la Basílica de San Pedro. Pero generalmente el antipendio es del mismo material que el de las vestimentas sagradas. Evidentemente,
El antipendio pretende ser un adorno del altar. Esto lo estipulaban las rúbricas generales del antiguo misal romano. Son un adorno para el altar. ¿Por qué hablamos de esto? Porque siempre hacemos notar en este canal el cuidado y el amor que la iglesia tiene por la santa liturgia, el culto que son las bodas nupciales de Cristo con la iglesia, y que la iglesia a través de todo este cuidado del detalle, de los simbolismos, enriquece la liturgia, pero a la vez manifiesta una expresión de amor para cualquier persona que participe en esta liturgia. Entonces, esto tengámoslo presente. Entonces, es un adorno para el altar. Por lo tanto, si el altar es de madera o mármol, ¿verdad? Ya hablamos de la parte de abajo de la mesa, y su frente está bellamente pintado o decorado, o si la mesa es sostenida por columnas y tiene un relicario colocado debajo de ella, es decir, donde está expuesta la reliquia de un santo, se puede considerar lo suficientemente adornado y el antipendio no sería necesario, como también en los altares que se construyen en forma de sepulcro, como ya hemos hecho notar. Sin embargo, según lo dice el ceremonial de los obispos, el antiguo ceremonial de obispos, incluso cuando los altares estén así de embellecidos, en ocasiones solemnes se deben utilizar los antipendios más preciosos y elaborados, porque dan todavía mayor solemnidad y realce a la liturgia que se está celebrando. Entonces, yo puedo tener un altar precioso en mi parroquia, de mármol, no sé, con figuras angélicas en vez de columnas sosteniéndolo, y basta esa belleza del mármol labrado, ¿verdad?, para las celebraciones litúrgicas. Pero si hay una misa solemnísima y contamos con un antipendio, no sé, con piedras preciosas, por poner un ejemplo exagerado, pues la liturgia nos permite colocar el antipendio pese a la hermosura del detalle de estas figuras labradas en el mármol. El antipendio puede ser adornado con imágenes. Podemos pasar al siguiente, a la siguiente imagen, por favor. Puede ser adornado con imágenes de Cristo, representaciones de algún hecho de su vida, o lo que se refieren al misterio de la Sagrada Eucaristía, o con los emblemas que se refieran de alguna manera al Santísimo Sacramento, por ejemplo, con corderos o el pelícano, que es uno de los signos cristianos más antiguos, el cáliz, la hostia, etc. También se pueden usar fotos del santo en cuyo honor se dedique el altar a Dios y los emblemas que se refieren a tal santo. Sin embargo, queda prohibida la ornamentación del antipendio negro con calaveras, huesos cruzados, etcétera, según lo prescribía el antiguo ceremonial de obispo, para que se evitaran malas interpretaciones, como el altar y el antipendio quedaban ahí expuestos siempre. Si alguien que no fuera un fiel, que comprendiera bien estos símbolos, entraba al templo, podría imaginarse algún otro tipo de cosa. Entonces, por eso se prohibió que los antipendios de color negro fueran adornados con este tipo de elementos que para el cristiano son muy significativos y están también en la iconografía cristiana. Muchos santos que han meditado sobre la muerte, por ejemplo Santa Teresa, el mismo San Francisco, se les coloca en sus imágenes a veces sosteniendo un cráneo en representación de esta meditación sobre el misterio de la muerte. Hay camándulas que tienen cráneos en vez de cuentas normales, redonditas, y se le llama camándula para el rosario memento mori, para meditar en el rosario en el momento de la muerte. Entonces nada tiene que ver con satanismo, ni brujería, ni nada de eso. Pero como también en ese tipo de prácticas no cristianas se utilizan estos símbolos con un sentido totalmente distinto, para evitar esos malos entendidos, entonces se prohibió que los antipendios de color negro fueran adornados con este tipo de simbolismo. El antipendio se puede sujetar, aquí está la forma de cómo colocarlo, a pequeños ganchos o botones que están unidos a la parte inferior de la mesa del altar. Tenemos la tabla, ¿verdad? Tenemos ahí la tablita. A ver qué me puede servir aquí, por ejemplo, esto. Tengo yo la tabla del altar. Entonces, no en la parte superior, no aquí en la orilla, en la parte superior, sino en la inferior. Voy a colocar ahí unos botones o unos ganchitos
Incluso ahora se ocupan unas cintas de velcro, se pegan ahí debajo de la mesa del altar, porque lo que se consagra es la parte superior. Entonces, esta parte inferior, ahí se colocan esas piezas que permitan luego colocar el antipendio sostenido de esos botones, esos ganchos o el velcro. También puede ser fijado el antipendio a uno de los manteles inferiores, no al mantel superior, que está más bellamente adornado, como lo pueden ver en esta imagen que está expuesta, ¿verdad? Ahí en sus pantallas. Recordemos que el mantel superior, decíamos, cae a los lados, y en el borde frontal, tanto como en los bordes de los laterales, puede tener algún tipo de encaje. Entonces, el antipendio puede colocarse también sostenido de uno de los manteles inferiores, ya sea el segundo o el tercero. También puede ser fijado este antipendio, como parece ser el caso de la imagen que tenemos en pantalla, puede ser fijado a un marco de madera ligero que se ajusta firmemente en el espacio entre la mesa y la predela. Entonces ahí está el marco de madera, en él se coloca el antipendio y el marco se mete a presión entre la mesa del altar y la predela, es decir, la base del altar. Y se coloca y ya queda puesto de una manera maravillosa. También un plinto, lo que conocemos nosotros como zócalo, de cerca de 3 pulgadas de ancho, hecho de madera convenientemente pintado o de metal pulido, se puede colocar en el extremo inferior, del antipendio, descansando sobre la base del altar, con el fin de impedir que sea dañado fácilmente por aquellos que se muevan alrededor del altar. Sería como una pieza que sobresale un poco al antipendio, por si el ministro se está moviendo por ahí y golpea la parte inferior del antipendio, pues no lo dañe. Entonces se pone ese tipo zócalo, ¿verdad?, para evitar unos daños al antipendio. Regularmente el color del antipendio debe corresponder con el color de la fiesta u oficio del día. En la foto que tenemos en pantalla vemos, por ejemplo, el altar de rojo, y corresponde también a ese color el conopeo que está cubriendo el sagrario donde está reservado el Santísimo Sacramento. Y cuando se colocan así, de esta manera, también la correspondencia se da con las vestiduras litúrgicas. Se celebró misa en este altar, posiblemente veríamos al ministro revestido con el color rojo, ¿no? Entonces esto está estipulado en el antiguo ceremonial de obispos. El color del antipendio debe corresponder con el color de la fiesta u oficio del día. No sé si podemos pasar a la siguiente imagen. El misal, en la rúbrica general, número 20, dice que, esto estamos hablando de las rúbricas del misal antiguo, dice que este debería ser el caso en la medida de lo posible, con lo cual el misal no implica que se pueda usar un color ad libitum, es decir, opcional, el que yo quiera poner, le voy a poner. Pasamos a la siguiente imagen, Ferro, por favor. Entonces, sino que en ocasiones solemnes se puede usar el antipendio más precioso, de oro, plata, seda bordada, etcétera, en colores no estrictamente litúrgicos, aunque no correspondan con el color de la fiesta o el oficio del día. Entonces se podía usar un antipendio de un color distinto, ¿verdad?, de un color distinto. Pero la regla es que el color del antipendio debe corresponder con el color de la fiesta u oficio del día. Ahí estamos viendo los colores, son rosa, el color rosa, hay flores en el altar, posiblemente o se trata de letare o se trata de gaudete, uno de estos domingos en la cuaresma o en el Adviento, donde el color es rosado y se permite poner algunas flores cerca del altar. Entonces ahí estamos viendo la correspondencia de los colores con la fiesta del día. También el conopeo que cubre el sagrario está del color rosado. Y sobre el altar pues está el misal y las sacras que se ponían. Esas sacras, estas 3 que ven ahí en forma un poco circular, decorada, contenían las oraciones, distintas oraciones que correspondían a los diversos ritos que hacía el celebrante. Por lo general la del centro contenía
lo que era la consagración, de forma especial la consagración y alguna otra oración. Al lado derecho encontrábamos la oración con la cual el sacerdote se purificaba las manos, el salmo, y al lado izquierdo encontrábamos el prólogo del Evangelio de Juan, es decir, Juan capítulo 1. Ahí encontramos ese texto que se proclamaba al final de las misas. Pero bueno, esos otros elementos se los daré a conocer cuando hablemos de la liturgia tridentina. Lo que me interesa es que noten la belleza de los altares con los antipendios y cómo resalta a la vista el altar cuando se le coloca esta pieza decorativa. Las siguientes son excepciones a la regla general que hemos dicho, ¿verdad? Que el color del antipendio debe corresponder con el color de la fiesta del día. Entonces hay algunas excepciones. En primer lugar, cuando el Santísimo Sacramento está expuesto públicamente, el antipendio debe ser de color blanco, sea cual sea el color de la vestimenta o el color del día. Si tenemos una exposición pública donde está ahí permanentemente el Santísimo, pues el antipendio debe ser blanco el que esté en el altar. Sin embargo, viene la salvedad: si la exposición del Santísimo va a tener lugar inmediatamente después de la misa o del rezo de vísperas, se puede mantener el antipendio del color de la misa o de la víspera, si el celebrante no deje el santuario entre la misa. Es decir, si yo estoy aquí haciendo un oficio ahorita y viene la misa y me tengo que cambiar los ornamentos y yo voy a entrar un momento a la sacristía para hacer este cambio, entonces aquí yo puedo aprovechar y hacer este cambio del antipendio, ¿verdad? Hacer este cambio del antipendio. Por eso dice la salvedad: si la exposición tiene lugar inmediatamente después de la misa o de la víspera, se puede mantener el antipendio del color de la misa o de la víspera, pero si el celebrante no deja el santuario entre la misa o la víspera y la exposición, no hay ningún problema, se deja. Pero si en estas ocasiones él se viste para la exposición fuera del santuario, si el antipendio no es blanco, debe cambiarse por uno blanco. Sí, no sé, estábamos rezando la víspera de algún mártir, estaba de rojo. Yo estoy aquí rezando con el pueblo, con mi traje coral, mi estola roja, pero me voy a cambiar para la misa. Entonces, sí va a haber exposición del Santísimo. Si va a haber exposición del Santísimo, es preferible que el antipendio se coloque de color blanco y se cambie el rojo que estuviera puesto, por poner un ejemplo. En segundo lugar, en las misas solemnes o votivas, el color del antipendio debe ser el mismo que las vestimentas. En las misas solemnes o las votivas, las misas votivas que se hacen por devoción, que están ahí en el misal, pues entonces cuando se celebren debe ponerse el antipendio del color de las vestimentas. En misas votivas privadas, llamadas también misa electe o misa baja o leída, su color corresponde al oficio del día. En misas votivas privadas celebradas solemnemente, es decir, con un diácono y un subdiácono, o en las cantadas, llamadas también misa cantada, es apropiado que su color corresponda con el de la vestimenta. Entonces pongamos, hoy el color que está mandado por las rúbricas es verde, pero yo voy a celebrar una misa votiva privada, no sé, en honor de la sangre de Cristo. Entonces, el antipendio va a estar de color verde, aunque mis vestiduras van a ser rojas por la misa votiva que yo voy a celebrar. Sin embargo, si esta misa votiva privada, en ella me va a acompañar un diácono y un subdiácono, estamos hablando sobre todo en el rito tridentino, entonces yo puedo colocar el antipendio del color de la fiesta votiva que yo voy a hacer, que sería la sangre de Cristo. Entonces cambiaría el verde por un antipendio rojo y ya coincidiría tanto el antipendio con los ornamentos que yo voy a utilizar. En estos casos igual una misa privada que yo pueda realizar con el apoyo de un diácono, entonces yo puedo cambiarlo, ¿verdad? También un ejemplo. En tercer lugar, durante una misa de requiem solemne, es decir, las misas que se hacían en honor de los difuntos, en un altar en que está presente el tabernáculo o sagrario, donde se conserva el Santísimo Sacramento,
no se puede usar el antipendio negro. Esto lo estableció ya la Sagrada Congregación de Rito el 20 de marzo de 1869. Es decir, no se puede utilizar antipendio negro si está encima del altar un sagrario con la reserva del Santísimo Sacramento. Si en el altar no está la reserva del Santísimo Sacramento, nada impide que sea colocado un antipendio negro. En vez de poner un antipendio negro, entonces, ¿qué se pone si está el Santísimo ahí? Un antipendio de color violáceo, violeta, morado. Eso es lo que se coloca. Muy bien, también había un decreto que supuestamente revocaba a este decreto de la Sagrada Congregación de Rito, y si el anterior fue del 20 de marzo de 1869, pues el 1 de diciembre de 1882 apareció otro decreto. Parece extraño que el decreto anterior se mantenga en la última edición de los decretos de la Sagrada Congregación de Ritos. El último decreto al que estamos haciendo referencia, el del 1 de diciembre, es una respuesta a una pregunta que habían recibido por parte de los obispos en la Sagrada Congregación de Ritos. Bajo estas circunstancias, ¿verdad? Bajo esas circunstancias que hemos mencionado, que esté el Santísimo reservado ahí en un altar, puede ser de color negro el antipendio y el conopeo, que es la cubierta del sagrario. Les preguntaban a la Sagrada Congregación de Ritos y respondía que se pasaba por alto esto del antipendio. Simplemente la respuesta que se dio, que por lo menos el dosel sobre el tabernáculo, no sé si podemos poner una imagen del dosel para que la gente sepa lo que es, que por lo menos el dosel sobre el tabernáculo debe ser de un color violeta, ¿verdad? Y ahí que el antipendio también se dijera que fuese violeta. El dosel, ¿verdad? Fernanda, si ponemos la imagen del dosel donde estaba la Virgen, la foto de la Virgen, el dosel, más adelante, ese correcto. El dosel es el ornamento que se coloca formando un techo sobre el trono, sobre el altar o sobre una imagen que esté expuesta, desde donde cuelgan esas cortinas. Entonces el dosel es la parte superior, como techo, en este caso, en el de la Virgen tiene forma de corona, y ahí del dosel caen las cortinas, y se solía colocar también sobre en los altares. De hecho, el dosel es lo que luego va a dar lugar a que en las grandes basílicas se construya este palio hermoso, por ejemplo el de Bernini que tenemos ahí sobre el altar de la Confesión, en la Basílica de San Pedro, y que lo vemos hermosamente realizado, una obra de arte en sí misma. Pues aquí tiene su origen en esta colocación de los doseles que se ponían sobre los altares. Está otra imagen de un dosel ahí también al lado. Entonces, el dosel, en estos casos de esas misas de Requiem, eran de color violáceo y coincidían también con el antipendio. No sé si colocamos la otra imagen del dosel para que la gente la pueda apreciar. Ahí tenemos otro dosel también colocado sobre la imagen de la Santísima Virgen María. Y entonces, si ustedes han tenido la oportunidad de ver altares que están construidos de forma tal que la misa puede ser celebrada ad orientem, van a encontrarse que muchos de ellos tenían estos doseles, ¿verdad?, de telas. Incluso hay altares más preciosos donde este dosel era de mármol y el cortinaje también era labrado en mármol, ¿verdad?, simulando la tela. Con el mármol se hacían cosas maravillosas. Entonces, para que lo tengamos ahí presente, ¿verdad? Ya estamos aprendiendo un poquito de todos estos elementos que embellecen nuestros altares. El antipendio, el dosel. El antipendio no necesita ser bendecido. No necesita ser bendecido. Muy bien. Entonces, hasta ahí dejamos esta parte sobre el antipendio. Con ello culminamos esto de lo que estábamos hablando sobre los manteles, esta temática, y sobre esta parte frontal del antipendio. Vamos a continuar ahora con los siguientes numerales de la introducción general del misal romano que estamos desarrollando en este curso. Entonces, esto que hemos hablado de los manteles, de las reliquias y de la forma del altar,
han sido como una pausa dentro de este desarrollo de los numerales que estamos haciendo del misal romano. Entonces, para que no perdamos el hilo, siempre estamos hablando sobre el altar. No hemos salido del tema del altar, continuamos hablando sobre este tema. El numeral 305 nos dice, obsérvese moderación en el ornato del altar. Podemos ya quitar las imágenes, después volveremos a ella. Durante el tiempo del Adviento, el altar puede adornarse con flores, con tal moderación que convenga a la índole de este tiempo, pero sin que se anticipe a la alegría plena del nacimiento del Señor. Por el contrario, durante el tiempo de Cuaresma se prohíbe adornar el altar con flores. Se exceptúan, sin embargo, el domingo de Letare, que sería el cuarto domingo de Cuaresma, y las solemnidades y las fiestas. Solemnidades, por ejemplo, a veces cae la solemnidad de San José o la solemnidad de la Anunciación, a veces caen durante el tiempo de la Cuaresma, pues en esas solemnidades, la solemnidad rompe con el rigor de la Cuaresma y entonces se canta gloria, se enflora, se usa el color blanco, etc. Entonces, aquí estamos viendo una primera cosa que hay que puntualizar para que quede claro. En Adviento sí se puede ocupar flores, se está diciendo acá, con moderación, es decir, que no sea de una forma tal que el enfloramiento del altar dé lugar a entenderse como que ya estuviéramos en la Navidad. Debe ser moderado. Por el contrario, en el tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de penitencia, el tiempo de Cuaresma sí es un tiempo de penitencia, en este tiempo penitencial se prohíbe adornar el altar con flores. Nada de flores en la Cuaresma. Flores no. A veces hemos visto en las misas papales que cuando celebra el Papa en este tiempo, en el altar se colocan, no son flores, son plantitas del puro color verde, pero no hay ninguna flor que denote alegría, simplemente el color verde, como para el Domingo de Ramos, que se arregla con palmas y ramas de olivo, los altares también, sin que esto tenga las flores que simbolicen la alegría, la jovialidad. Los arreglos florales sean siempre moderados, dice el mismo numeral 305, y colóquense, oigan esto, hay que puntualizar muy bien este numeral, más bien cerca del altar, que es sobre la mesa del altar. ¿Dónde deben ser colocadas las flores, los arreglos que se hagan? Cerca del altar. Ya puede ser al pie, ¿verdad? En el dosel del altar. Si el altar está pegado a la pared, en la parte de atrás, en la pared puede colocarse muy bien. Algunos altares tenían un espacio entre el altar y la pared, donde estaba algún tipo de mueble colocado. Ahí se ponían también candelabros y ahí se solían ubicar los arreglos florales. También a veces se ocupan algún estilo de base a manera de candelabro, pero para colocar flores en las partes laterales del altar, pero no sobre la mesa. Sobre la mesa no es el lugar adecuado. Y esto lo recalco mucho porque estamos acostumbrados a este error. En muchas de las misas, en nuestras parroquias, catedrales, capillas, en misas televisadas, ahorita que estuvieron transmitiéndose con la pandemia, muchas a través de la red, mirábamos este error, que los sacerdotes colocaban o permitían que colocaran las flores sobre la mesa del altar, donde aquí la indicación está clara en la instrucción general del misal romano. Colóquense más bien cerca del altar que sobre la mesa del altar. Entonces, ¿dónde deben colocarse las flores? Ya sabemos la respuesta. En cualquier parte menos encima de la mesa. O sea, hay altares que están ahí con unas que parecen junglas, expresaba una vez un sacerdote, parecen junglas sobre el altar, los arreglos que se ponen, ¿verdad? Junglas tapan totalmente todo, no se puede observar ni el más mínimo detalle de lo que está pasando ahí. Sobre todo esto afecta a la liturgia en el Novus Ordo, que es donde la gente más quiere estar viendo. Entonces no se deben poner ahí. No importa si abajo se le va a poner una bandejita, si se le va a poner un plástico, si se le va a poner algo sobre la mesa, no es el lugar adecuado para colocar las flores. Numeral 306, vamos a ver qué dice este numeral ahora.
Sobre la mesa del altar se puede poner entonces solo aquello que se requiera para la celebración de la misa. ¿Qué se coloca sobre el altar? Aquello que se requiera para la celebración de la misa. No es lugar para estar poniendo lapiceros o plumas, no es lugar para estar poniendo tijeras, no es lugar para estar poniendo trapos, limpiones, no es lugar para estar poniendo teipas o como le llaman acá, se me ve el nombre, ¿verdad? Del manquinté, acá le llaman de una manera diferente, diurex. No es lugar para estar poniendo alfileres, chinches, clavos, tornillos, cualquier cosa. No es lugar para estar poniendo cartulinas, para estar separando sobre él, del altar. No. Aquí se nos dice, numeral 306, repito, sobre la mesa del altar se puede poner entonces solo aquello que se requiera para la celebración de la misa. Las flores no es un requisito indispensable para la celebración de la misa, no se pone sobre la mesa. ¿Qué se puede poner? Aquí te va a dar una serie de elementos que pueden colocarse. Te lo da el mismo misal. Te dice acá, el evangeliario se puede colocar sobre la mesa del altar desde el inicio de la celebración hasta la proclamación del evangelio, y desde la presentación de los dones hasta la purificación de los vasos, pues se pone el cáliz con la patena, el copón, el corporal, el purificador, la palia, el misal. Deben estar colocados sobre el altar. Además, dispóngase de manera discreta a aquello que quizás sea necesario para amplificar la voz del sacerdote, es decir, el micrófono, de manera discreta, que se coloque un micrófono adecuado, que se busque ahí. Si podemos utilizar micrófonos que no necesiten ponerse sobre el altar, pues mejor. Esos que se sostienen acá en la oreja o los de solapa, pues muchísimo mejor, para no poner ese elemento extraño a la liturgia ahí sobre el altar. También continúa el numeral 307 diciendo, colóquense en forma apropiada los candeleros que se requieren para cada acción litúrgica. Aquí estamos viendo, el misal sí permite que sobre el altar se coloquen los candeleros, que se requieran para cada acción litúrgica. Ya vamos a ver que se pueden poner distinta cantidad de números de candelabros sobre la mesa, ¿no? Como manifestación de veneración o de celebración festiva, o sobre el altar o cerca de él. Aquí da la opción doble. Aquí el misal da la opción doble. Se pueden colocar los candelabros directamente sobre la mesa o se pueden colocar cerca del altar. Hay candelabros enormes que a veces suelen situarse al lado del altar, ¿verdad? Desde el piso, porque su altura es tal, ¿verdad? En una iglesia pequeña, en una iglesia parroquial, su altura sería tal que casi pegan al techo. En una basílica, pues se comprende, la altura, pues hasta le permite dar realce al altar, pero en nuestras parroquias, que son más pequeñas y tenemos candelabros inmensos, no sería apropiado colocarlos sobre el altar, sino más bien cerca de él. Como les comentaba también, en los altares pegados a la pared, había a veces algún tipo de mueble o de construcción que estaba entre el altar propiamente dicho y la pared, el ábside. Entonces ahí también solían colocarse los candelabros en esa zona. Teniendo en cuenta, la colocación debe hacerse teniendo en cuenta tanto la estructura del altar como la estructura del presbiterio, de tal manera que todo el conjunto se ordene elegantemente. Miren cómo la misma liturgia, cómo la misma iglesia cuida de este elemento de elegancia. Y no se impida a los fieles mirar atentamente y con facilidad lo que se hace o lo que se coloca sobre el altar. Sí, que los candelabros estén dispuestos ahí, pero que no impidan a los fieles ver. Lo que suele pasar con las flores si se colocan sobre el altar, a veces tienen una altura o tienen una forma, una estructura, los arreglos que impiden esta visibilidad. Aquí este numeral 307 nos manda que se ha confrontado también con lo que dice el mismo misal en la instrucción, pero en el numeral 117, que nos va a hablar también de otros elementos que tenemos que considerar y que se colocan sobre el altar. Cúbrase el altar al menos con un mantel de color
blanco, al menos, ¿verdad? La liturgia actual, como ya lo mencionamos en la sesión pasada, nos pide que al menos se coloque un mantel y de color blanco. Esto ya lo aclaramos de sobremanera, que ya lo tenemos clarísimo, creo yo. Sobre el altar o cerca de él, colóquense en todas las celebraciones por lo menos 2 candeleros, o también 4 o 6, especialmente si se trata de una misa dominical o festiva de precepto. Y si celebra el obispo diocesano, 7 candeleros con sus velas encendidas. En la próxima sesión voy a tocar la parte de las velas, de las candelas y lo que se nos dice al respecto dentro de la iglesia. Ahorita no me voy a meter en ese tema, pero ya vemos que se puede colocar sin ningún problema hasta 6, incluso 7 candelabros en el altar. Y todo va a ser en dependencia del tipo de celebración que se haga. Incluso pueden estar 6 candelabros siempre en el altar, aunque en dependencia de la misa se enciendan únicamente 2 velas, 4 velas, o se puedan encender todas en dependencia del tipo de misa que se vaya a celebrar. Pero nada quita o impide que sobre el altar estén colocados ya el número de 6 candelabros. No es una exageración. La iglesia lo prescribe, la iglesia lo permite y tiene su razón de ser, y la vamos a entender cuando hablemos sobre el tema de las velas. Igualmente sobre el altar o cerca del mismo, y aquí entro, esto tiene que ser importante, debe haber una cruz adornada con la efigie de Cristo crucificado. Este es el elemento que nos estaba faltando y que tenemos que comentarlo. El elemento que nos estaba faltando de los que se pueden colocar sobre el altar. Ya vimos que se coloque el evangeliario, ya vimos que se colocan los vasos sagrados, ya vimos que se puede colocar el misal, ya vimos que se pueden colocar los candelabros, ya vimos que incluso un micrófono, pero también en el altar debe colocarse la cruz, y no una cruz, solo cruz, sino que debe ser la cruz con la efigie del crucificado, que esté pintada, dibujada, o que sea una imagen puesta encima, pero que tenga al Cristo crucificado, porque es la unión del sacrificio de Cristo en el Calvario, Cristo que muere con nosotros, con la mesa del sacrificio, que nos recuerda el altar judío donde fue sacrificado el cordero, pero también que nos recuerda a la vez la mesa donde Cristo ofrece el pan y el vino que se tome en el cáliz. ¿Y por qué digo la referencia al cáliz? Porque precisamente se va a dar una unión entre la mesa y la cruz con el famoso cuarto cáliz, el cáliz de la consumación. Recuerden que ya les dije que en mi video de Creo Señor Yo Creo, donde hablamos de la Eucaristía, toco ese tema por si a alguno le interesa verlo. Entonces, también debe haber un Cristo sobre el altar. Los candeleros y la cruz adornada con el efigie de Cristo crucificado pueden llevarse en la procesión de entrada. ¿A cuáles nos referimos? Pues a estos candelabros grandes, al Cristo grande, sobre todo la cruz alta que se le llama. Esta puede sustituir al crucifijo del altar, y entonces esta cruz alta que se lleva en la procesión puede colocarse ahí junto al altar. Junto al altar. Si en el altar no tenemos el Cristo pequeño, entonces esa cruz que se lleva en la procesión es la que debe colocarse al lado del altar. Como por ejemplo, los que son de Nicaragua habrán visto que acontece en las ceremonias que se celebran en la Catedral Metropolitana, donde, como no suele ponerse un Cristo en el altar, pues la cruz procesional, la cruz alta, se coloca junto al altar apenas llegan los monaguillos al presbiterio. Sobre el mismo altar puede ponerse el evangeliario, libro diverso de las otras lecturas, a no ser que se lleve en la procesión de entrada. Ya lo habíamos mencionado este dato. El numeral 308, continuando con el anterior, dice que sobre el altar o cerca de él, colóquese una cruz con la imagen de Cristo crucificado que pueda ser vista sin obstáculo por el pueblo congregado. ¿Por qué hago esta aclaración? Y aquí está el numeral, lo estoy leyendo literalmente, numeral 308. Porque mucha gente dice, no, es que estorba. Ahí la cruz hay que quitarla porque no deja ver a la gente. No, lo que se dice que estorba, porque no deja ver a la gente, son los arreglos florales. La cruz no estorba, porque tiene un significado, un simbolismo riquísimo, bíblico, tradicional, espiritual,
que está unido intrínsecamente a toda la mística de la celebración. No estorba, es una parte relevante y por eso pide la iglesia que se coloque el Cristo en el altar. Es importante, incluso dice acá el numeral, que esta cruz permanezca cerca del altar o aún en el altar, incluso fuera de las celebraciones litúrgicas, para que se recuerde a los fieles la pasión salvífica del Señor. Es decir, que al igual que aunque no haya misa, deben estar los manteles y los candelabros, también el Cristo del altar debe estar ahí colocado en el altar, no quitarlo y ponerlo para cada misa, sino que ahí debe permanecer, es su sitio. Y esto con independencia de que en la parte del ábside, en la parte de atrás, en las parroquias, esté presidiendo ya un Cristo crucificado. Entonces la efigie del crucificado que representa en sí el Calvario. Recuerden que ya les había explicado que junto a esa cruz incluso se colocaba a la Virgen María y al apóstol Juan, la escenificación del Calvario. Entonces la cruz que preside toda la asamblea, pero la cruz que representa la unión entre lo que acontece en el Calvario y lo que acontece en el altar es la cruz de altar que se coloca precisamente sobre la mesa y debe estar ahí. Entonces no hay ningún inconveniente, no hay ningún choque entre que esté la cruz presidencial de la parroquia y la cruz del altar puesta sobre la mesa al mismo tiempo. No hay ningún problema. De hecho, ahora sí, Fer, quiero que pongamos en imágenes. Les traje algunas imágenes del Santo Padre, que es el modelo que debemos imitar en este sentido en sus ceremonias y en ellas podemos apreciar, donde se puede apreciar que está tanto la cruz atrás, la que preside la parroquia, una cruz inmensa, como la cruz del altar al mismo tiempo. Nada obsta para que estén las dos cruces al mismo tiempo. Entonces, Fer, si podemos compartir la pantalla y les mostramos estas imágenes a los hermanos, para que así pues disipemos incluso esta duda, porque hay algunos que pueden objetar y decir, no, eso era, no sé, eso cuando estaba antes el Papa Pío XII, no, ya vamos a ver que Benedicto XVI lo hizo, no, es que eso era con Benedicto XVI, ahora con el Papa Francisco no se hace también. Fernanda, no sé si estamos por ahí, ¿me escucha? Fernanda. Sí, aquí estoy. Sí, si podemos poner las imágenes del Santo Padre Sí. celebrando, tenemos una que es en Casa Santa Marta, por ejemplo, vamos a ver clarísimo esto. Bueno, ahí es, esta imagen nos ayuda a ver la que está ahorita en pantalla, lo del Cristo, ¿verdad? Y los candelabros. Pero quiero que notemos, esta imagen que está ahorita en pantallas es el Papa Francisco celebrando en la Casa Santa Marta y podemos ver detrás del Papa lo que es el Cristo del altar. El Cristo del altar, perdón, el Cristo presidencial. Y encima, en el altar, está colocada la cruz de Cristo con la efigie, ¿verdad? Ahí vemos los arreglos florales. Lastimosamente, aquí en la parte superior en la esquina aparece un arreglo floral colocado sobre la mesa en contradicción con las mismas orientaciones que del misal romano, ¿verdad? Como no es el Papa el que anda poniendo todas las cosas, no es él el que está ahí encargado de estar viendo que si le ponen o le quitan. Son los encargados de la capilla los que deben velar porque estas cosas se hagan bien, ¿verdad? Se hagan bien. Sigamos con la otra imagen. Pasamos a la otra imagen, por favor. En este caso, también vemos acá el Cristo del altar, de otro material. Un Cristo, parece de madera, de color negro, y está ahí en el centro del altar, independientemente de que en la parte de atrás esté colocado el Cristo presidencial. Entonces, esto es lo que manda a hacer el misal y que podemos hacer nosotros también en nuestras parroquias. Colocar sin ningún temor la cruz del altar donde corresponde. Siguiente imagen, por favor. En esta podemos ver una celebración del Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, y aquí claramente podemos notar detrás del Santo Padre que se encuentra la imagen de Jesús crucificado, pues se mira con claridad los pies del Cristo clavado en la cruz, que es la cruz presidencial, la que preside toda la asamblea, y luego en el altar, de un elemento metálico, podemos ver el crucifijo, ahí está la cruz, con efigie de Jesús crucificado,
y los candelabros, que ya veremos la próxima semana, dispuestos en orden como manda la iglesia para cuando celebra el obispo en su diócesis, el papa, pues el obispo del mundo entero, el pastor de la iglesia universal, el pastor supremo. Entonces vamos a tener el conjunto de los 7 candelabros, 3 a cada lado y el 7º detrás de la cruz. Y ahí tenemos con los paneles que cubren a las velas para que cuando es una misa pública, así al aire libre, pues el viento no apague las velas. Entonces, solo con ver los elementos se deduce que esta misa es una misa que está siendo celebrada al aire libre. Entonces, no sé si había otra foto más donde se pueda apreciar esto. Bueno, esta nos va a ayudar más con los candelabros, pero ahí quiero que vean lo que estoy diciendo, la disposición de los candelabros. Dan los 7 candelabros, como hemos ya leído aquí en la instrucción general, que deben estar cuando celebre el obispo. El 7º detrás de la cruz. Vemos que está colocado un antipendio preciosísimo, del color metálico, dorado, ¿verdad? Está el Papa celebrando y las flores en esta ocasión dispuestas como debe ser, todo bajo la vigilancia del ceremoniero papal, en este caso Monseñor Guido Marini, que es el que siempre vigila cada uno de estos detalles en las ceremonias pontificias donde él participa. Entonces vemos que las flores están dispuestas ahí cerca del altar y no sobre la mesa del altar. Entonces está cuidado al máximo el detalle en la liturgia. Recuerden que su santidad Benedicto XVI, pues muy amante de la liturgia, el que comprendía también a la perfección el sentido de la liturgia y que le gustaba comunicar esto a los fieles, tenía un sentido más formativo. De él es que tomamos el libro de Introducción al Espíritu de la Liturgia, que también nos sirve para compartir diversas temáticas en este canal. Entonces se pueden imaginar cómo eran las misas del Santo Padre. Los que no han tenido el gusto de verla, les invito a mirar. En YouTube están los videos de las ceremonias que realizaba el Papa Emérito Benedicto XVI. Podrán ver el esplendor de la liturgia, la belleza de la liturgia católica contenida en ellas y expresada a través de estos elementos. Entonces ahí se ve el antipendio, se ven los distintos manteles, se ven los candelabros, se ven las flores, se ve todo el detalle a la perfección. Entonces con esa imagen cerramos, ¿verdad?, este momento formativo. Con esa imagen concluimos viendo una imagen preciosa y donde ya hemos aclarado pues que no hay ningún inconveniente de que haya una cruz colocada en el altar como debe ser y una cruz presidiendo la parroquia pues clavada en la pared, en lo alto, en la zona del ábside o en la zona del presbiterio. Muy bien. Les recuerdo suscribirse a este canal si aún no lo han hecho y activar la campana de notificaciones. Misterio de Fe. Visitar nuestros otros 2 canales, Creo Señor Yo Creo y también Santo Debo Ser. Encontrarán las ligas en la descripción del video. Y seguirnos en nuestra página de Facebook, @WalterFajardo20. Muy bien, no sé si tenemos algún comentario, algún interrogante. Los que nos están sintonizando en vivo en YouTube también pueden dejarnos escrito en la caja de comentarios pues su pregunta, o sugerencias o lo que quieran compartir y se les da lectura. No sé de los que estamos conectados acá en vivo, si alguien quiere comentar o preguntar algo respecto a esto. Ya la próxima semana, en la próxima sesión, hablaremos sobre la parte de los cirios, ¿verdad? Para que esto, pues ahorita no lo saquemos como tema de dudas, sino que la próxima sesión, pues nos explayaremos en ese contenido. Entonces, si alguien tiene preguntas. Buenas noches, Marcos de Nicaragua. Pues solo la observación que sí han quitado de algunos altares la cruz, ambas, la presidencial y la del altar. Por lo menos que como es más pequeña la del altar, pues se debería de conservar. Sin embargo, he notado que la han quitado, la han retirado pues de los altares. Solamente eso. Gracias, Marco. Sí, es un hecho lamentable, ¿verdad?, que se quiere quitar la efigie del Señor crucificado. De hecho, si no mal recuerdo, Pío XII, y si no estoy mal, fue en la Mediator Dei, donde habló un poco sobre esta pretensión de algunas personas
de suprimir estas imágenes del crucificado dentro de los templos y en las celebraciones litúrgicas, e incluso llegar a sustituir la imagen del crucificado por la del resucitado, que no es lo apropiado. Dentro de la Iglesia Católica, sobre todo en la parte latina de la Iglesia, la centralidad de la liturgia está en el acontecimiento de la pasión y muerte de Cristo, que muere ciertamente y no se queda en la cruz, sino que resucita, pero toda la Iglesia latina medita, valora, aprecia, ama en su tradición y en su espiritualidad la pasión del Señor. En la parte más oriental el énfasis se pone, en la parte oriental de la Iglesia el énfasis se pone sobre todo en la gloria de la resurrección. Por eso la decoración de los iconostasios, de los templos, de los altares, de sus ornamentos, todo hace referencia a esto, a la gloria del cielo con el resucitado. Pero nosotros ponemos el énfasis sobre todo en la pasión de Cristo, que entrega su vida por amor a nosotros. Y por eso esta expresión se da elocuentemente a través de la iconografía y de las imágenes que son utilizadas en nuestra liturgia, como es el crucificado. Entonces muchas personas, muchos sacerdotes caen en esta tentación de quitar el crucifijo de la pared, del altar. Ya no está. Hay parroquias donde uno llega y casi que no encuentra el crucificado. Nada, casi no lo encuentra, y es uno de los signos importantísimos de nuestra fe. Como decía San Pablo, yo predico a un Cristo y un Cristo crucificado, que es fuerza de Dios para los que se salvan, pero locura para los judíos, escándalo para los que se pierden. Entonces, no olvidemos ese punto. Yo estoy muy de acuerdo contigo en esto, Marcos, ¿verdad? Desgraciadamente se tiende hoy a quitarlo, con la mentalidad o la idea que sea, que esté de trasfondo, ¿verdad? Como decía, para algunos es porque estorba la cruz del altar, que puede tener distintas dimensiones, puede ser mediana, grandecita, pequeña, pero para algunos estorba a la vista, y para otros les basta con que esté solo la de atrás, para la cruz presidencial, y para otros pues no es algo importante. Entonces ni cruz del altar ni cruz presidencial, eso no es lo importante, con que tengamos la mesa donde celebrar basta y sobra. Entonces hay mentalidades detrás de esas malas praxis, pero malas al fin de cuentas. Muy bien, gracias por tu comentario. Creo que también la hermana María de los Ángeles quería decir algo. ¿Me escuchamos? Sí, padre Walter, era lo mismo que yo en mi capilla no veo la cruz presidencial ni la del altar. Solo hay una cruz, pero de madera. No está Cristo crucificado. Entonces sí, habría que checar eso. Y también la del altar. Sí, recuerden que hemos estado viendo cómo también el fenómeno de la influencia protestante ha ingresado en nuestra iglesia. En las iglesias luteranas, sobre todo las que se fueron separando más de la doctrina de Lutero, que ya fueron deviniendo en distintas corrientes, tendieron a una actitud un poco más iconoclasta, es decir, en contra de las imágenes. Entonces a lo sumo aceptaban la cruz, pero sin la efigie del crucificado. Entonces en sus templos, si presidía la cruz, lo hacía, pero estando la cruz vacía, solo el signo de la cruz. Y esto es lo que encontramos en muchos templos modernos de los protestantes, una cruz presidencial en sus templos. Pues en los que todavía creen en la cruz, porque muchos ya sabemos en sus doctrinas desviadas, atacan hasta la misma cruz y pues no tienen ni siquiera eso en sus templos. Entonces, esto es lo que está de trasfondo, esta actitud iconoclasta de las corrientes posteriores a Martín Lutero, y que son corrientes muy antiguas que ya han existido en la iglesia. En Oriente se luchó también contra esta actitud iconoclasta que surgió sobre todo en la zona de Constantinopla, en las luchas contra los musulmanes, cuando los cristianos se preguntaban que por qué vencían más los musulmanes a los cristianos, y algunos padres reflexionaron de que tal vez era porque Dios consideraba idolátrico el tener imágenes y los musulmanes no tenían imágenes, entonces que Dios se complacía más en los musulmanes que en los cristianos, y vino toda una ola de actitud contra las imágenes sagradas, y se destruyeron imágenes sagradas, se quemaron íconos de la Virgen, etcétera. Y vino toda una actitud que le tuvo que poner freno a la iglesia. Tuvo el Papa que alzar su voz, en los concilios alzar su voz y condenar esta actitud iconoclasta, porque es una mala interpretación de la Escritura, es una mala interpretación de la tradición cristiana, es un desconocer su propia riqueza de la tradición. Entonces, para ese tiempo, en los templos, esa era la actitud reinante. Y entonces se colocaba únicamente una cruz, pero sin Cristo.
De hecho, hay un vestigio de esta práctica que en su momento afectó a la iglesia de Constantinopla en la basílica propia de Hagia Sofía, Santa Sofía, que ahora es mezquita musulmana, pero que incluso se conserva este vestigio en una de sus cúpulas. Lo que preside es únicamente una cruz de color negro pintada ahí en la cúpula. Entonces, esta cruz es un vestigio de ese tiempo donde reinó esta actitud iconoclasta ahí en Oriente. Entonces, estas corrientes son antiguas. El diablo no tiene nada de iniciativa, nada de poner las cosas, como diríamos, de ser innovador en sus tentaciones y en sus mentiras y artimañas. Siempre repite lo mismo. Esto que ya había pasado en la antigüedad cristiana empezó a surgir nuevamente en tiempos de Martín Lutero o las corrientes posteriores a él, y se ha ido permeando en las iglesias hasta hoy en día. Entonces muchas iglesias protestantes tienen solo la cruz presidiendo sus oficios litúrgicos, y en este sentido el ecumenismo, que malinterpretado se ha captado como hacer lo mismo que los otros hacen para todos, hacer igual las cosas y ser una sola cosa. Entonces muchos católicos en la construcción de nuevos edificios cristianos de culto en sus parroquias evitan poner la imagen del crucificado y ponen simplemente una cruz, y así ya no se van a sentir molestos los protestantes, sobre todo los de corriente histórica, que vengan al servicio católico a vivir la misa, porque no les va a afectar las imágenes que puedan hallar, porque no hay ninguna imagen, simplemente una cruz. Y esta actitud se ha contagiado mucho entre católicos. Yo he visto capillas de hospitales católicos donde también ha sido retirada la efigie del crucificado y se deja solo una cruz, para que cualquiera pueda llegar a orar ahí con un sentido ecuménico. Está solo la cruz ahí, ¿verdad? El altar y el ambón. Y está solo la cruz sin la efigie del crucificado, para que cualquiera pueda orar ahí, sea protestante o sea católico, y que no se sientan ofendidos por las imágenes del Señor. Una actitud cobarde, diría yo, y así lo digo, lo expreso con toda la libertad del mundo y con toda la seguridad del mundo, una actitud cobarde, y una actitud donde la persona que lo hace, siendo católica, manifiesta vergüenza de su propia fe e ignorancia de su propia iglesia. Muy bien, gracias también, hermana María de los Ángeles, por compartirnos. Y ahí le di un trasfondo de por qué esa actitud. Sí, gracias, padre. Claro que sí. No sé si alguien más quiere comentar algo, o Fernanda, no sé si en el en vivo en YouTube hay algún comentario en la caja de comentarios. Sí, en YouTube, Susana Oliva Flores Martínez comenta: gracias por la información y las imágenes, me queda claro. Y pregunta: los viacrucis alrededor de los templos, ¿por qué ya no los ponen en algunas capillas o parroquias? Muy bien, gracias, hermana Susana. Sí, yo diría que corresponde al mismo fenómeno. Primero, una praxis donde la piedad popular está cayendo por los suelos en muchas parroquias católicas, la espiritualidad también. A veces nos encontramos sacerdotes, incluso fieles, con esta misma mentalidad activista, que lo importante es una pastoral pero activa, donde estemos saliendo a las calles, donde estemos haciendo reuniones, donde estemos haciendo actividades de tipo social, pero vaciado del sentido espiritual. Son actividades donde si decís una hora santa, la gente no llega, pero si decís convivio, se te llena la parroquia. Actividades donde el mismo cura no promueve a veces entre sus feligreses la piedad popular, la devoción piadosa, por ejemplo, de la meditación de la pasión del Señor, que es uno de los fines que tiene el hecho de que esté puesto en nuestros templos, alrededor de las paredes, el Vía Crucis, el camino de la cruz, que está dispuesto de forma tal de que el fiel pueda ir caminando por el templo, aún aunque sea por el mero centro del templo, pueda ir caminando y haciendo estación en los diversos lugares donde está representado un momento tal del camino de la cruz de nuestro Señor. Entonces, como se está perdiendo todo este sentido espiritual, como se está perdiendo el sentido de los signos y los símbolos dentro de nuestra vida cristiana, así como se ha ido despojando la liturgia de muchos elementos, también la piedad ha sido despojada de muchos elementos. Cada vez nuestras parroquias con menos imágenes sagradas, sin las piletas del agua bendita, sin los crucifijos, sin las estaciones, ¿verdad?, del Vía Crucis, sin muchas otras cosas más, a veces el Santísimo hasta sin la lámpara del Santísimo, el Sagrario ya sin el conopeo. Es decir,
todo esto es un despojo de nuestra riqueza espiritual, simbólica, litúrgica, bíblica y tradicional de nuestra iglesia. Todo esto es una desacralización que ha venido aconteciendo a lo largo de muchos años en nuestra iglesia y que la estamos permitiendo. Desacralización, pérdida de lo sagrado, pérdida de la presencia de Dios en medio de la vida humana, que luego va a aterrizar en desviaciones doctrinales y morales, como lo estamos viendo ya acontecer con el famoso sínodo de la iglesia en Alemania, que ha degenerado en bendecir parejas homosexuales, en bendecir uniones de personas del mismo sexo, en aprobar todo este tipo de cosas, en la comunión dada a los protestantes, dada a personas a veces que ni siquiera ni católicos ni protestantes son, pero que llegan a meterse ya en los cultos de la misa y se les da la comunión. Estamos cayendo en ese tipo de actitudes, precisamente por el descuido de los pequeños. Así actúa el demonio, hermano. El demonio te lleva de pecado, venial en pecado, venial, hasta que te hace caer en uno mortal. Entonces, no, si es una mentirita piadosa, no, si es un pequeño pecadito, y así te vas autoexcusando, y cuando miras estás cometiendo una abominación. Lo mismo pasa en la vida litúrgica y espiritual de nuestra iglesia. No, si dejamos a un lado el rosario no hay problema, de todos modos, con venir a misa ya es suficiente. No, si en el altar no ponemos estas cosas, ya con que esté ahí la mesa basta, y vamos despojando nuestra liturgia, nuestra vida espiritual de pequeños elementos que, aunque pequeños, eran importantes y tenían un sentido, y tienen un sentido y son importantes, y que no debemos descuidar. Entonces, hagamos un análisis a la luz de esto. Gracias, querida hermana Susana, también por su intervención. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo del tema. Sí, igual, buenas noches. Buenas noches, hermano Leslie. Sí. Quisiera comentar que lo que es la falta de conocimiento, me viene a la mente pues que en muchas de las parroquias, los párrocos, es una gran preocupación porque hay flores en el altar y como sabemos, en todas partes las flores, las rosas son carísimas. Y es un gasto para la parroquia. Y entonces, si se manejara todo eso y se le explicara a la gente, pues que no es necesario eso, entonces hasta reduciría los gastos de la parroquia y ese dinero se podría invertir en otras cosas. Y lo otro que quisiera saber también de que el crucifijo que se pone en el centro, yo pues ya manejaba eso, pero lo que yo no sé es de que si el crucifijo tiene que estar viendo hacia el presbítero o hacia la comunidad. Ahí pues yo no estoy claro de eso, tal vez pues me podrías aclarar y así pues estar mejor. Muchas Claro que gracias. sí. Muchas gracias también por tu comentario. Ciertamente que rescato de tus palabras, la primera idea, el hecho de la importancia de formar a la gente para comprender el sentido del porqué de las cosas que se hacen. A veces, sobre todo en Nicaragua, también lo he visto mucho, se pone un gran énfasis en el emfloramiento de la zona del presbiterio, el emfloramiento del altar, como que lo más importante fuera la flor. Y en cambio, ¿verdad? Por el lado contrario, no hay velas en el altar, unas velas todas chorreadas, viejas, de colores inapropiados, sin candelabros en el altar, no hay Cristo en el altar. Entonces, los elementos esenciales no los colocamos, y los superficiales, pero que embellecen, sí estamos más encima de ellos. No quito el hecho de que se deban colocar flores, como lo manda la liturgia, que se deba gastar en ellos. Bendito Dios, si es para el Señor, bendito sea. Pero sí con el santo equilibrio y con la recta intención y el recto conocimiento. Entonces, si quiero poner flores, está bien, pero a ver, el mantel todo puro hoyo, viejito, rasgado, y quiero gastar 1,500 pesos en rosas, pero no soy capaz de gastar en un buen mantel para el altar. Es algo, a mi parecer, muy contradictorio. Entonces, yo lo que creo en esto es que debe haber un equilibrio. Ahora, en segundo lugar, respecto a la efigie de nuestro Señor, la efigie debe estar viendo hacia el celebrante, porque les explicaba ya que la unión, el sentido
de ese Cristo en el altar es precisamente representar esa unión entre la mesa y el Calvario, mediante una unión que tiene sentido en ese sacrificio de Cristo, el sacrificio eucarístico que se está realizando en el altar. Entonces, este sacrificio lo hace el sacerdote en representación de Cristo, actúa in persona Christi el sacerdote en ese momento. Entonces, en ese momento el sacerdote ve al crucifijo, eleva los ojos hacia Dios y ve al crucifijo, está consciente de lo que está realizando. Esto, ¿de dónde lo podemos deducir? Sobre todo del hecho de que esta praxis del Cristo del altar ya viene desde antes de la reforma del Concilio Vaticano II, donde el Cristo ya se colocaba también sobre el altar, de forma tal que el sacerdote, al hacer las elevaciones, pudiera contemplar al crucificado, y era parte de la mística personal que el sacerdote vivía dentro de su piedad al momento de celebrar la misa. Ahora, este Cristo, al girarse el altar, gira con el altar también, de forma tal que los elementos que estaban pegados a la pared se despegan de la pared, pero giran manteniendo, preservando su posición en el altar. Entonces, si el Cristo estaba viendo al sacerdote en la liturgia tridentina, en la liturgia Novus Ordo conserva también su misma posición, de forma tal que el sacerdote lo vea. Por eso, también podemos ver en las misas celebradas por el Papa, en las fotos que les pusimos, que el Cristo siempre está viendo al pontífice, está viendo al celebrante. Además, un segundo elemento que refuerza esto, que el Cristo debe estar viendo al pontífice, es que, como da la orientación litúrgica, cuando celebra el obispo en su diócesis, se coloca una séptima vela detrás del crucifijo. No sería, por tanto, apropiado poner el Cristo viendo a la gente y ponerle encima la vela tapando al Cristo, a la efigie del crucificado, porque la vela se pone detrás del Cristo, pero el Cristo viendo hacia el celebrante, y no al revés. Lo que queda encima no es la cruz, sino la vela. Ya lo pudimos ver en la misa celebrada por el Papa Benedicto XVI, o en la otra foto donde está una persona encendiendo las velas, el Cristo se coloca detrás, la vela se coloca detrás del Cristo. Entonces la efigie del crucificado queda viendo al celebrante. Entonces serían como las dos razones, ¿verdad? Las dos razones para que la tengamos presente. Esa es la forma correcta de colocar el Cristo. ¿Está clara la respuesta, hermano Legui? Sí, gracias, definitivamente. Ahora sí. Muy bien. Ok, ahora sí, ya no tiene duda de cómo colocarlo, ¿verdad? Bueno, esperemos que en las parroquias donde no hay Cristo, si alguno de ustedes pertenece a esa parroquia, por lo menos pues nazca la iniciativa de ustedes o de su familia o en su grupo pastoral, pues donar el Cristo del altar, y luego que también el sacerdote tenga la iniciativa de querer ponerlo en el altar, porque desgraciadamente hoy estamos a la iniciativa del cura que celebre, cosa que no está permitido que el sacerdote por iniciativa quite o añada o ponga algo a la liturgia, pero bueno, sucede todo lo contrario en la praxis. Muy bien, hermana Fer, si le da lectura, por favor, a un comentario que veo que escribe nuestro hermano Fermín. Sí, dice Fermín García a través de Zoom. ¿Por qué la Basílica de Guadalupe no está el Cristo grande? Pareciera que se le da más realce a la Virgen María. Y yo amo a mi Madre del Cielo, pero se me hace raro. ¿Y por qué no se ve sagrario en el altar? Repito, amo a mi madre, pero siento que se minimiza al Señor. Muy bien. Muchas gracias, hermano, por su pregunta. Las razones, igual, podemos deducirla de todo lo que ya he comentado al respecto. También hay que ver quién es el obispo a cargo de la basílica, qué instrucciones ha dado él, porque ciertamente la Virgen, por la altura a la que está colocada, ya tiene un realce. Sin embargo, sí que hay una cruz. La cruz que está justo al lado de la imagen de la Virgen, conformada por las distintas piezas de madera que hacen el trasfondo, o mejor dicho, que harían como ese retablo donde está puesta Nuestra Señora. Pero sería una cruz al estilo, como les he dicho, de los protestantes, sin la efigie del crucificado, simplemente la cruz, la forma hecha de la cruz con los distintos pedacitos de madera. Entonces ahí está la cruz, pero al estilo protestante, como le estaba diciendo. Ahora, sobre el altar, no he tenido la oportunidad de fijarme, no recuerdo si han colocado o no lo que es la cruz del altar.
no lo recuerdo, sería mentiroso en este momento decir sí, sí o no, no, ¿verdad? Pero si no lo han hecho, pues igual deducen el porqué de las palabras que comenté en las primeras dos intervenciones. Ahora bien, respecto a lo del sagrario, aquí tenemos mucho que hablar sobre el sagrario, también va a ser uno de los temas que desarrollemos, la cuestión del sagrario, dónde debe estar colocado, por qué se ha colocado de esa manera, qué dijo la iglesia sobre esto. Vamos también a estudiarlo, no crean que no, lo tengo muy presente acá, es uno de los elementos que tenemos que tocar hablando sobre la zona del presbiterio. Entonces sí vamos a decir algunas palabras también sobre ello, así que en eso le voy a sugerir que tenga paciencia, igual como siempre le he dicho, anote en su cuaderno la pregunta, la duda sobre el sagrario, y ahí en su momento se le va a responder, y si no la respondo, me lo recuerda. Mira, hermano, tocó el punto del sagrario y no hablo de esto. Entonces yo ya con muchísimo gusto le responderé su duda en ese momento, ¿verdad? Pero para ir respetando la sistematización de los contenidos, pues vamos a guardar un poquito con paciencia. Gracias, hermano Fermín. No sé si hay algún otro comentario en YouTube. Sí, en YouTube, Guadalupe Vallejo hace varias preguntas. La primera dice, ¿en qué video habla sobre los manteles? Muy bien. Primera respuesta en la sesión anterior. La sesión anterior a esta, ¿verdad? Que ya está disponible, la va a encontrar. Si no estoy mal, es el capítulo 52. Usted va a encontrar esa información en el capítulo 51, ¿verdad? Elementos que conforman los espacios sagrados, parte 3, el altar, parte 2, manteles. Entonces, Misterio de Fe, capítulo 51, ahí va a encontrar todo lo de las reliquias y los manteles. Sí. ¿Qué La más, Fer? segunda es, ¿qué día es la próxima sesión? Muy bien. Las sesiones en este canal Misterio de Fe se transmiten en vivo todos los jueves y pues el capítulo de la sesión pues se edita luego para subirlo ya al canal. Entonces cada jueves a las 8 de la noche, horario de México, es la transmisión en vivo. Todo el material que ya hemos transmitido lo puede encontrar en el canal, en las diversas listas de reproducción que va a encontrar en la plataforma, donde están los temas ordenados por categoría. Puede revisar la temática para encontrar ahí pues aquello que le sea de utilidad. Y la tercera pregunta que si en la Semana Santa no se retira el crucifijo. Muy bien, en la Semana Santa, como ya hemos indicado también, creo que no hemos llegado a ese punto acá en el canal, creo que fue una charla que estuve hablando, sobre el tiempo de Cuaresma, se cubren las imágenes. Está la rúbrica indicándonos que desde el quinto domingo del tiempo de Cuaresma se deben cubrir todas las imágenes, incluso la del crucifijo, la cual va a ser descubierta por el sacerdote en el rito de la adoración de la Santa Cruz. Lo va descubriendo por partes la cruz, ¿verdad? Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adorémosle. Entonces, después de todo ese rito, ya la cruz queda descubierta y pues delante de ella se hace la genuflexión durante el Viernes Santo, y descubriendo esa cruz del rito, pues ya se permite descubrir todas las demás cruces del templo, ¿verdad? Mientras que las imágenes quedarán tapadas hasta el momento de la resurrección, la celebración de la vigilia pascual. Muchas gracias también por sus preguntas, hermana Guadalupe. No sé si alguien más tenía alguna intervención. En YouTube son todos los comentarios. Muy bien, perfecto, hermana Fer, muchas gracias. Acá en Zoom, si hay alguien más. Bueno, estamos muy contentos, ¿verdad? Me siento agradecido porque hoy sí han estado muy activos en su participación en ambas plataformas, tanto en YouTube como en Zoom. Me alegra porque, como siempre les he comentado, sus preguntas retroalimentan a la comunidad, nos ayudan a todos. Salen algún temita curioso, algún detalle que se nos pudo escapar en el desarrollo del contenido, del tema. Entonces, sí, agradezco siempre sus intervenciones. No hay pregunta tonta, sino tonto el que no pregunta, dice un dicho por ahí. Y ustedes, después de tontos, no creo que tienen ningún pelo. Así que les agradezco por sus comentarios, por sus intervenciones, por su participación, pidiéndole siempre su oración por este servidor para que podamos seguir pues trabajando para honra y gloria de Dios. Vamos pues a concluir esta sesión poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. Ave María Purísima,
sine lave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, bendito y alabado seas, porque en tu gran bondad y misericordia nos has permitido concluir el desarrollo de esta sesión. En tus manos ponemos, Señor, todo lo aquí aprendido, para que sea siempre todo para mayor honra y gloria tuya, para edificación de nuestras almas, para bien de nuestra comunidad cristiana. Ponemos todo en tus manos, Señor, para que todo te tenga a ti como a su fuente y tienda a ti como a su único fin. Y que todo cuanto hagamos, Señor, sea siempre una continua alabanza a tu gloria. Te lo pedimos a ti, que y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confugimus Santa Dei Genitrix, nostra deprecationes ne despistis in necessitatibus, sed a periculis punti libera nos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in pregio, contra nequis insides diaboli est presidium. Impredili Deus supplices deprecamur, tuque prince milice celestis, Satanas aliosque spiritus malignos, via perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtud in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo, que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María purísima, sine lave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor me